Dios les bendiga, un saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Mi nombre es Dulce Muro y como cada primer lunes del mes tenemos nuestra oración, Madres de Oración. ¿Qué es Madres de Oración? Madres de Oración es el clamor de una madre a favor de sus hijos. Como madres no debemos de desaprovechar el arma más poderosa que tenemos, y esta arma poderosa es la oración. Amén. Pues quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión. Dios me dio esta pequeña reflexión y como ustedes saben, pues estamos el primer lunes del año y Dios quiere que nosotros tomemos el reto de seguir orando, de seguir intercediendo por la vida de nuestros hijos. Porque si nosotros como madres o como padres no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Amén. El reto es de que nosotros como madres nos paremos firmes y podamos orar y podamos interceder por la vida de nuestros hijos. Yo creo poderosamente en esta oración porque a través de los años hemos visto la mano de Dios en la vida de nuestros hijos cuando nos reunimos todas juntas y empezamos a clamar el nombre del Señor Jesucristo y empezamos a poner a nuestros hijos en las manos de Dios. Yo he titulado El poder del altar, el poder del altar. Cuando yo estaba estudiando estos altares que hablan la palabra de Dios, me di cuenta de que tenemos un Dios de orden y Dios siempre nos insta a que nos alineemos a lo que Él dice a través de su palabra. Y mi tema el día de hoy es el poder del altar. Y quiero ir a Jueces 4, 19, 24. Voy a estar leyendo estas escrituras. Y si usted no tiene su Biblia, pero me puede ayudar leyéndola después para que esta palabra se quede grabada en su mente y en su corazón. Josué 4:19 dice así en el nombre de Jesús. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal al lado oriental de Jericó. Y Josué eligió en Gilgal las 12 piedras que había traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó el seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habéis pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Una poderosa escritura que encontramos aquí. Pero ¿qué es el altar? Altar es una estructura utilizada durante la adoración como lugar para presentar sacrificio. Eso es lo que es el altar. Altares de adoración. Los altares los vemos más en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no los vemos porque ya con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz se paga el precio por nuestros pecados y no era necesaria hacer esta práctica. Pero en el Antiguo Testamento es algo que vemos de manera permanente y con diferentes personajes de la Biblia. Los altares representaban un lugar de pacto entre Dios y el hombre y Dios. Parece igual, pero no es igual. Era un lugar de pacto entre Dios y el hombre y Dios. Eran lugares de consagración, de celebración, de redención, de adoración, de sacrificio. Todo eso se veía en los altares. Los altares se constituían de dos maneras, digan dos maneras. La primera forma, de manera espontánea o voluntaria. Agarraban las piedras y armaban el altar. No tenían que esperar a tener todo perfecto, pues era que si yo quería levantar un altar de adoración o de rendición, con lo que tenía, lo podía armar el altar. La segunda forma, como se construían los altares, era porque Dios ordenaba construirlos. Nacía en el corazón de Dios. Era tomada como una ordenanza, un mandamiento, y no había forma de desobedecerlo. Son dos maneras: de manera espontánea, y número dos, era porque Dios lo ordenaba. Amén.
algunos personajes de la Biblia que construyeron altares y los diferentes motivos, porque no siempre se adora a Dios por la misma forma, motivación o razón. Abraham construyó muchos altares, o más mejor dicho, como dice la Biblia, todo lo que él tuvo y poseyó fue a través de altares. Se dice que era un hombre de altares. Inclusive dice la palabra de Dios que cuando querían encontrar a Abraham, tenían que buscar los altares, porque era un hombre que hacía altares, y vamos a aprender más adelante esto. 2 altares que Abraham construyó en el libro, en Génesis 12, el primero fue cuando recibió una promesa. Génesis 12:8. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Pero en el verso 8 de Génesis 12:8, el segundo que Abraham construyó fue cuando tuvo un nuevo inicio. Génesis 12:8. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. 2 diferentes altares que construyó Abraham. Otro ejemplo de lo que vemos aquí es su hijo Isaac. Su hijo Isaac estaba pasando por una etapa muy difícil porque su papá había muerto. Estaba pasando por su orfandad. Amén. Pero en el libro de Génesis 26:24 dice: y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Verso 25. Y edificó ahí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó ahí su tienda, y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. Amén. Vemos que en un momento difícil en la vida de Isaac, él diciendo: ¿Qué va a pasar ahora conmigo? Mi papá era el que era el amigo de Dios, tenía una conexión. ¿Y qué va a pasar ahora conmigo? Pero la Biblia dice: y el Señor se le apareció esa noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, yo estoy contigo. Ahí podemos ver, hermanos, cómo Dios, en medio de nuestro dolor, Dios está con nosotros cuando tenemos promesa. Amén. Y dice la Biblia que él edificó un altar. Otro ejemplo de lo que vemos es en Jacob. Jacob recibe la bendición que no le pertenecía y tiene que huir porque su hermano Esaú está muy enojado. Se va a la casa de su tío Labán, ahí se casa, tiene familia, pero decide regresar a su tierra. Pero él sabe que la ira de su hermano no se ha aplacado. Amén. Y su hermano lo quiere recibir, pero no para darle un abrazo, sino porque quiere matarlo. Y Jacob dice en Génesis 35:3, y levantémonos y subamos a Betel, y haré ahí un altar a Dios, que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. En otras palabras, yo sé que hice mal, yo sé que he pasado por errores, yo sé que he estado en angustia, pero voy a adorar a Dios porque ha estado conmigo en medio de mi angustia. Y dice la Biblia, hermanos, que Jacob era un hombre que andaba de un lugar en otro porque tenía miedo que fuera encontrado. Por eso dice: él ha estado conmigo en el camino donde he andado. Y dice: voy a edificar un altar. Y este altar que edificó Jacob es un altar voluntario. Amén. Otro altar. David, un hombre que adoraba a Dios y tuvo muchos altares en su vida. Primera de Crónicas 21:26. Quiero hablar de este altar. Y edificó ahí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocausto y ofrenda de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Aquí vemos un altar de gratitud. Amén. Y usted puede encontrar otros altares que edificó David, pero en esta ocasión David está edificando un altar y está ofreciendo ofrendas de paz. Y algo que me llamó la atención, que y este es otro tema, cuando él edifica un altar,
en su gratitud, Dios responde, porque Dios ama que nosotros seamos agradecidos. Amén. Dios ama que nosotros seamos esas personas agradecidas. Amén. Y dice la Biblia, y descendió fuego. O sea, Señor, voy a levantar este altar, Señor, porque estoy agradecido por la vida, por la salud, una ofrenda de paz. Y Dios respondió, porque para Dios la gratitud es muy importante. Amén. Y vemos aquí un altar de gratitud. Notemos que no siempre los momentos de intimidad con Dios tienen que ser después de una tormenta o de una prueba. Estos ejemplos de los altares, de los personajes que nosotros vimos, fueron espontáneos o de manera voluntaria. ¿Amén? ¿Queda claro en esa parte? Pero hay otro altar. Por ejemplo, cuando Dios ordena que Abraham lo construya. Abraham nunca se le hubiera ocurrido hacerlo, pero Dios le pide que lo haga. Dios quiso ver la obediencia de Abraham. Y esta escritura la encontramos en Génesis 22:1, dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Morián y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperar aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta ahí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano su fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Verso 7, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar. Y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Qué poderosa escritura podemos encontrar aquí. Dios le manda que Abraham construya un altar. Amén. Dios nos pide a nosotras como madres que construyamos un altar para nuestros hijos. Este altar no es un altar voluntario, es un altar que Dios lo manda. Amén. Es un mandato de Dios que nosotros podamos construir un altar para nuestros hijos. Poner a las personas que más amamos en este tipo de altares que Dios nos pide construir es lo más difícil, pero es lo más profundo que le podemos dar al Señor. No es fácil a veces poner a lo que más amamos. A veces decimos, no, pero yo sé que en las manos de Dios está mejor, pero a veces no es fácil. No es fácil, ¿por qué? Porque a veces nosotros queremos que Dios responda de nuestra manera, pero Dios dice, ponlo en el altar y déjame hacer la voluntad que yo quiero hacer en Él. Amén. Y no es fácil poderle decir al Señor, haz tu voluntad. No es fácil, porque probablemente en el altar, como lo vemos en Isaac, probablemente iba a morir Isaac. No sabemos. Pero Dios quería probar la obediencia de su papá y le dijo, ponlo, llévalo, hazme un altar y pon ahí a tu hijo. Aquí aprendemos 4 cosas en este altar. Número 1, en el altar rendimos lo que amamos.
Dame a tu hijo a quien amas, dice la escritura. En el altar ponemos lo que amamos. Y por eso Dios fue claro. Es Isaac. Y yo sé que lo amas. Y se lo mencionó. Es tu hijo, tu único. Y le dijo, y yo sé que lo amas. Porque qué padre, qué madre no aman a sus hijos. Amén. David dijo, no ofreceré al Señor sacrificio que no me cueste nada. En el altar donde a veces tenemos que poner nuestros anhelos y sujetarnos a su voluntad. Te lo entrego a mi hijo, te entrego a mi hija. Haz tu voluntad en ella. Señor, a mí me gustaría que tú actuaras de esta manera, pero yo sé que yo me quiero sujetar a tu perfecta voluntad. Y cuando nosotros rendimos eso, hermanos, en el altar estamos diciéndole al Señor, me sujeto a tu voluntad. Amén. En el altar rendimos lo que amamos. Amén. Número 2. La adoración es profunda y es a solas. El viaje duró 3 días porque era donde Dios le había dicho. Probablemente Abraham los otros altares los hizo donde él quiso. Pero en esta ocasión Dios le dio instrucciones y le dijo, vas a ir camino de 3 días. Vas a ir a aquel cerro. Imagínense qué estaría pensando Abraham durante el camino que iba. 3 días de camino iba. Y hubo un momento donde Abraham tuvo que ir y dejar abajo a sus criados y a su asna. Y solamente tomar a su hijo. Porque la adoración profunda es a solas con Dios. Amén. Amén, hermanas. Y imagínate qué es lo que estaba pasando en la mente de Abraham. Estoy muriendo a mis sueños. Dios le había dado una promesa a Abraham y le había dicho que iba a ser padre de muchedumbres. Isaac era una promesa. Sara no sabía, él había ido con el muchacho. Y estaba, ¿qué va a pasar con Sara? ¿Cómo se va a poner Sara? Señor, pero Dios quería la adoración profunda y esa adoración profunda era la que Dios le estaba pidiendo a Abraham y le dijo, a tu único, al que amas. Amén. ¿Quién toma la decisión? La decisión de emprender un viaje y construir un altar es de nosotras como madres. Es salir, dejar lo cómodo, de manejar, de ir, de estar donde Dios quiere que lo hagamos. Amén. Yo les he dicho a veces, es más cómodo estar. Decimos, yo oro en mi casa. Qué bueno que ores en tu casa. Pero a través de los años nosotros hemos construido un altar en este lugar. Hemos levantado un altar. Hemos venido, hemos tomado el reto de salir de nuestra área cómoda, de muchas veces venir en el frío, en el calor, lloviendo. Pero hemos tomado la decisión de levantar un altar cada primer lunes del mes, donde nos reunimos, donde lo hemos hecho por años, donde hemos visto el poder de Dios obrar en la vida de nuestros hijos, porque hemos levantado un altar. Porque muchas de las veces nosotros hemos venido con una necesidad y es aquí en este lugar donde Dios se ha movido, donde hemos visto su mano, donde hemos dejado nuestra ansiedad, nuestra frustración y le hemos dicho al Señor, aquí está mi hijo, Señor, hemos levantado un altar, ¿sí o no? Amén. Hay poder en el altar. Amén. Donde hemos puesto lo que amamos. Donde hemos venido con peticiones, con una necesidad de enfermedad, de liberación, de guianza, de sabiduría. Y es aquí en el altar que hemos construido que Dios ha respondido. Y no me diga que no, porque muchas de las veces hemos venido con esa aflicción, con ese dolor, con esa petición. Y cuando dejamos a nuestros hijos en el altar, no nos vamos igual porque Dios responde. Milagros hemos visto en este altar de madres de oración, amén, porque hay poder en el altar. Número 3, en el altar hay revelación. En esos momentos de intimidad con Dios en el altar, Él nos puede revelar algo nuevo, algo relacionado con nuestros hijos o algo relacionado con Él mismo, amén, porque es en el altar cuando nosotros lo rendimos, cuando nosotros venimos, cuando nosotros levantamos ese altar, no solamente Dios nos oye, sino que también Dios nos responde. Amén. En el altar podemos entender revelaciones de Dios.
Cuando tú has venido a este lugar y estás orando por tu hijo, estás orando, muchas de las veces viene una revelación a nuestras vidas y Dios nos dice, todo va a estar bien, no te preocupes. O Dios nos habla a través diciendo, esto es para que yo me glorifique. Y salimos con paz, salimos con la revelación de Dios. Pero son en esos momentos de intimidad que nosotros tenemos en el altar. Amén. Amén, amén. Porque nunca Dios deja de revelarse. Él dice, estás cerca, pero hay algo más de mí que te voy a mostrar. Cuando Abraham tiene el cuchillo, dice la Biblia que Abraham oyó a Dios. Amén. Cuando Abraham estaba a punto de hacer lo que Dios le pidió, dice la Biblia que Abraham oyó a Dios. Y es en el altar donde tú estás poniendo a tu hijo y le estás diciendo, Señor, haz tu voluntad. Tú conoces, Señor, tal vez mi hijo está pasando por esta situación. Tú conoces, Señor. Y es en ese momento donde escuchamos la voz de Dios. Amén. Donde Dios nos da una revelación. Génesis 22. Y Génesis 22, 14, y llamó a Abraham el monte de aquel lugar, Jehová proveerá, Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Dios proveyó el sacrificio. Hay un momento nuevo, nivel, donde Dios provee. Donde Dios, y cuando digo provee, no estoy hablando necesariamente de algo material, pero estoy hablando de algo espiritual. Amén. Que muchas de las veces cuando nosotros hemos venido a estos altares, Dios provee. ¿Y cómo Dios provee? Dios provee que manda a alguien, Dios provee que pone obstáculos, Dios provee que hace algo y vemos su mano, su revelación. Amén. Hay una promesa que Dios le hace y le dijo, mira, esta palabra me tocó tanto el corazón. Una promesa que Dios le hace a Abraham en este lugar donde él estaba poniendo lo que él amaba, donde él estaba siendo obediente. Esta promesa es la que Dios le da a Abraham y le dijo, por mí mismo he jurado. ¡Wow! ¡Qué poderosa palabra! Por mí mismo he jurado. Por cuanto has hecho y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, por mí mismo he jurado. Imagínate, para que Dios le dé este tipo de revelación a Abraham, es porque Dios sabía su corazón, es porque fue obediente y Dios le dijo, por mí mismo yo he jurado. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en sus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Y de esa descendencia, de esa simiente, es que nosotros somos bendecidos. ¿Por qué? Porque Dios juró por él mismo que a través de Abraham iban a ser benditas todas las generaciones. Amén. Y si él no hubiera obedecido, ¿qué hubiera pasado con nosotros? No hubiésemos alcanzado la bendición. Y número 4, en un altar total y no parcial. Él quiere ser el Señor de todo en nuestras vidas. No sé si estemos dispuestas nosotros a entregar a nuestros hijos en el altar y decirles, Señor, en tus manos están mis hijos, en tus manos, haz tu perfecta voluntad, Señor. Y cuando decimos su perfecta voluntad, hermanos, como vemos en la Escritura, probablemente la promesa a veces no nazca o no viva. Probablemente a veces la promesa tiene que morir. Pero es en ese momento decirle, Señor, nos sujetamos a tu voluntad porque tu voluntad es mejor que la nuestra. Amén. Y quiero terminar con la escritura que comenzamos. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana pregunten vuestros hijos y vuestros padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Otro monumento que Dios les dijo que hiciera. Dice que este monumento iba a ser un recordatorio
para sus hijos, que cuando vieran el monumento dijeran, es que Dios nos sacó, nos libró y pasamos con mano poderosa. Amén, hermanas. Pues en esta hora vamos a levantar un altar, porque hay poder en el altar. Amén. Mujer que me estás escuchando, mujer que me estás viendo, construye tu altar, porque es en el altar que Dios está ordenando que vamos a poner a nuestros hijos. Que Dios te bendiga. Amén. Amén. Amén.